exploraremos las últimas tendencias y novedades del ámbito agrícola, guiados por la visión de fomentar el crecimiento y la innovación. Nuestra misión es ofrecer a los agroempresarios y emprendedores una perspectiva única, explorando oportunidades emergentes y estrategias innovadoras que transformarán el sector. Desde las últimas tecnologías hasta enfoques empresariales, nos comprometemos a mantenerlos informados y preparados para los desafíos y oportunidades que el futuro agropecuario nos presenta. Trabajamos hacia la construcción de un futuro próspero en el agro, donde la visión y la misión convergen para impulsar el éxito de la comunidad agroempresarial. Acompáñennos mientras avanzamos juntos hacia horizontes prometedores en el mundo agropecuario. Preparémonos para el futuro. El agro ahora, con Óscar Osorio Casal. Hola amigos, nosotros en el Agro Ahora iniciamos un programa de responsabilidad social empresarial para apoyar a todos los agroemprendedores de Panamá. Descubre la variedad de banano primitivo CARM, productores Nove de Baby Banana, de calidad premium en Nueva Estrella Almirante. Un emprendimiento familiar y un compromiso con la calidad orgánica y las buenas prácticas agrícolas. Encuéntranos en supermercados como El Fuerte y Riva Smith y recuerda, consume lo nuestro. Preparémonos para el futuro. El agro ahora, con Óscar Osorio Casal. Hola amigos, soy Óscar Osorio Casal. Hoy nos encontramos con un actor que es parte de lo que tantos ganaderos han hablado y que han preguntado: ¿cuándo vamos a hablar del tema del gusano barrenador? Un tema muy preocupante en Panamá, y hoy este es el actor principal, el doctor Carlos Moreno, que es el director de COPEC. Que COPEC es el organismo que tiene que ver con el gusano barrenador, un organismo que ya tiene más de quizás 20 años. Y hoy vamos a hablar en detalle de las cosas que están sucediendo, por qué se ha ido, por qué ha trascendido, qué están haciendo y todo eso. Así que es el momento oportuno para que él nos dé esa voz de lo que está sucediendo y lo que van a hacer. Doctor Carlos Moreno, bienvenido. El doctor Moreno ya ha estado en nuestro programa antes, hablando justamente de algunos otros temas de sanidad cuando trabajó en OIRSA. Así que hoy está con nosotros como el director de COPEC en esta nueva etapa de su vida, y que lo necesitamos realmente porque este problema ha ido creciendo. Bienvenido, doctor. Háblenos un poquito de quizá la gente sí le interesa qué es COPEC, pero digámoslo brevemente y cuál es la función real y qué es lo que vamos a hacer para solucionar el problema. Sí, bueno, primero que todo, muchas gracias, ingeniero Osorio, por la oportunidad en su espacio, en su programa, muy importante. Ese acercamiento con el sector agropecuario que usted, pues, a través de su pantalla, a través de su programa, siempre da ese pantallazo al productor de la situación actual y lo que es el futuro, tanto de la parte de agricultura como la parte de la pecuaria en nuestro país, que pues es un reto constante, y mucho más en estos tiempos en que estamos, que tenemos diferentes desafíos: el cambio climático, los temas de la economía global y muchos más. Para empezar, como bien mencionabas, COPEC es un programa que es basado en un convenio de cooperación entre Panamá y el gobierno de Estados Unidos, que pues tiene orígenes desde el 1994, cuando se creó la primera resolución, en donde ambos países pues se pusieron de acuerdo en función de tener esa asociatividad. Ya 30 años. 30 años, sí, y establecer un programa justamente que le diera sostenibilidad a una acción que viene dándose desde la década de los 80. Desde la década de los 80, el gobierno de Estados Unidos, midiendo la problemática que existía en ese entonces de lo que es el gusano barrenador, científicamente conocida como la Cocleomia miniborax, que en esos momentos, en esa época, pues era una infestación que existía en todos los países, tanto del sur del continente, del norte del continente y Centroamérica. Y en eso entonces Estados Unidos decidió, para salvaguardar y mejorar la productividad y competitividad de su ganadería, establecer mediante la ciencia un sistema de control biológico. ¿Biológico basado en qué?
en estudios que llevaron pues, a la elaboración de la metodología de lo que es el control biológico a través del insecto estéril. En ese entonces, pues el inicio del programa eran establecidos en México las dispersiones de este insecto estéril, lo cual prácticamente desde los 80 a los 90 logró tener una medida de erradicación desde los estados del norte de Estados Unidos, México, bajando a Guatemala. Desde la década de los 90 a más o menos 91, 92 logró retener y contraer esa plaga, Estados Unidos en su momento, con el programa de la mosca estéril, hasta la frontera nuestra con Panamá. Y desde ese entonces, de forma estratégica y como un aliado clave en mantener una barrera sanitaria, en este caso para esta plaga, pues se estableció el convenio con Panamá y se construyó la primera planta de producción de mosca estéril masiva y que es única en el mundo, que inclusive está basada en los principios de la norma ISO 17025 y que es un centro inclusive de referencia a nivel mundial del organismo internacional de lo que es la salud animal, la OMSA. Pero es importante que mencionemos, porque hay muchas personas que conocen COPEC, conocen el gusano barrenador, pero hay un mundo de personas que no saben qué es el gusano barrenador, cómo afecta al ganado una herida en Claro. cualquier animal, hasta en el humano ya se han visto casos. Sí, correcto. El gusano barrenador prácticamente es un insecto que en su actividad biológica tiene un ciclo de vida de más o menos 21 a 25 días y que en su estadio larvar, cuando esas moscas adultas copulan sexualmente, esa mosca hembra automáticamente necesita, por la continuidad de su ciclo biológico, depositar huevos. Correcto. Esos huevos, pues la mosca detecta, específicamente la hembra, el olor de las heridas frescas, abiertas, específicamente donde hay sangre. Ese es su principal atractivo. Ella detecta con sus neurotransmisores y receptores esa particularidad para llegar a esa herida ovopositar, que puede haber una ovoposición de entre 200 y 400 huevos, y que esa ovoposición no es única. Otra vez, en otro momento, pueden haber otras ovoposiciones en la misma herida y aproximadamente se calcula. Pero las heridas básicamente y principalmente son en los terneros recién nacidos, Claro. porque no hay el tratamiento del yodo o de cualquier cosa que se haga para secar ese ombligo, y ahí hay un punto donde encuentra la mosca y normalmente lo encontramos en... Totalmente. En el caso muy particular de la ganadería, se le llama gusano barrenador del ganado porque principalmente los casos se dan en ganadería, justamente dentro de las prácticas o técnicas en lo que es los nacimientos específicamente. Exacto. Las buenas prácticas de producción son un punto clave. ¿Por qué? Porque cuando nacen los terneros existe una herida natural abierta, que tú bien mencionas, Oscar, es el ombligo. Entonces ese ombligo es principalmente uno de los puntos importantes donde nuestros ganaderos, nuestros técnicos del sector agropecuario deben establecer medidas de mitigación y control. ¿Qué medidas de mitigación? Tú lo acabas de mencionar. La aplicación de yodo, la aplicación de la copa, ese tratamiento de ese neonato o ese animal infante, que son principalmente los más susceptibles a cualquier enfermedad, es lo que nos va a garantizar a nosotros en un momento dado que no haya una infestación de gusano barrenador, que ese animal crezca, desarrolle y nos genere la productividad que nosotros tanto esperamos, tanto en ganadería, leche, carne o en cualquier otra actividad zootécnica que el animal, porque bien mencionaste algo, es una enfermedad que ataca a cualquier animal de sangre caliente, incluyendo el ser humano, específicamente en cualquier herida que esté pues desprotegida o que no tengas una aplicación de un tratamiento para que esa herida no represente un punto de ingreso. Heridas típicas que encontramos en la ganadería es, uno, los terneros, cualquiera herida por el alambre de púa, Exacto. Cualquier descorne mal hecho que haya eso, y algún punto muy importante, los vampiros. Totalmente de acuerdo. Dentro de la estadística que nosotros llevamos... Porque ahí hay sangre, cuando el vampiro muerde y chupa la sangre, ahí hay sangre derramada y llega la mosca y ¡pa! Sí, como te mencionaba, ese es el punto clave. Sangre herida, la mosca hembra fértil llega, deposita huevos, crece la larva, que es la que nos genera el problema. Entonces, tú bien mencionas, los ombligos, las heridas provocadas por la mordedura de los vampiros, cualquier arañazo de púa, inclusive a veces agujas que nosotros utilizamos en nuestro día a día para aplicación de medicamentos, antiparasitarios. Esos pequeños puntos de heridas, sea cual sea, generan la posibilidad de que se dé el problema. Otro de los puntos importantes también son a veces la aplicación de los dispositivos de trazabilidad. Cualquier cosa que genere un punto de entrada, si no está bien tratado o no se aplican, por ejemplo,
la medicina preventiva o curativa, en este caso pues desinfectantes, cicatrizantes o algún inclusive repelente, que son herramientas que podemos utilizar en nuestras acciones ganaderas, aplicar productos que tengan una acción repelente para ahuyentar el insecto, que tengan aplicación cicatrizante para que esa herida que estamos induciendo o que la indujo algún otro factor se cure, o inclusive también aplicar pues medicina preventiva en función de antiparasitarios. Sí, aquí normalmente la gente utilizaba, digo, no voy a hacerle propaganda porque no, pero Larvicid. Exacto. Hay productos a base de aluminosilicatos, son unos sprays. También hay productos que se llamaban curavicheras. Los curavicheras, sí. Y un sinnúmero de otros productos, y creo que se está usando todo ese tipo de... Sí, las herramientas para poder atender las heridas y tener de forma preventiva la puerta de entrada cerrada para que se den estos casos de infestaciones, existe una variedad bastante amplia en el mercado de productos y alternativas. Sin embargo, aquí el punto clave es el siguiente, es la educación del técnico que le da el acompañamiento al productor o el productor per se que vaya a aplicar ese tratamiento, cómo lo estamos aplicando, de qué forma estamos utilizando los productos, si usamos las cantidades correctas o las maneras adecuadas. Porque a veces se escucha mucho en campo, y pues es lo que está oyendo, que no, que estoy usando tal producto pero no me está funcionando. Veamos realmente si es que el producto per se no está funcionando o es que estamos aplicando una cantidad subdosificada o que lo estamos manejando de una forma incorrecta. Porque son dos componentes distintos. Una cosa es la parte de la molécula, que son efectivas, sin embargo, para que tenga una efectividad tiene que haber una aplicación adecuada. Ok, ya vimos lo que es COPEC. Y ya estamos en el punto de qué es el gusano, cómo actúa y el daño que causa, y el daño económico está cuantificado en muchas partes del mundo, y por eso es la preocupación. Vámonos a unos cortos comerciales, y cuando retornamos de ver, por supuesto, a nuestros patrocinadores, regresamos y vamos a conversar el tema de entonces por qué se dio esta incidencia, qué es lo que se supone, por qué pasó y qué se está haciendo. Regresamos en unos minutos. Regresamos, amigos, con el doctor Carlos Moreno, y ahora sí, ¿qué pasó? ¿Qué se nos perdió de la mano? ¿Qué no hicimos o qué hicimos mal? Bien, en cualquier... Digo, sin desmeritar, sin echarle culpa a nadie. Correcto. O sea, en la calle se ha hablado de que hubo una mutación, de que hubo un dejo de un programa donde no se le puso atención. ¿Qué pasó? Pero lo importante es qué vamos a hacer. Sí, es como tú me mencionas, Oscar, un problema multifactorial. Hubieron bastantes situaciones que se dieron. Es muy común escuchar el tema de pandemia, pero efectivamente la pandemia tuvo que ver en muchas situaciones, inclusive en la parte operativa de un programa con que tiene muchos años. El tema de las materias primas, el tema del comercio, de las cosas que se necesitaban. Es uno de los factores, quizás el tema de cambio climático, tú lo acabas de mencionar, es un insecto que en 21 días y en un par de meses tiene generaciones nuevas, y pues el concepto de la evolución y la adaptabilidad para la perpetuidad de su especie es un factor determinante. O sea, es un insecto que a través de los años ha buscado la manera de ser mucho más efectivo y pues de alguna manera evitar situaciones que puedan cortar en un momento dado su subsistencia. El tema del insecto, el tema del cambio climático, el tema de la pandemia, el tema inclusive de pues el éxito del programa. Es un factor a veces que no se habla, pero cuando uno tiene las cosas controladas, a veces pues hay relajación. Entonces en esas situaciones de relajación se dan situaciones que uno no mide o que no cuantifica, y pues se dan consecuencias de alguna manera que pueden afectar ese éxito que se tiene. Y en términos epidemiológicos uno pues tiene que tener siempre establecido medidas de control, mitigación y anticipar que se den situaciones como esta. Independientemente de lo que haya sido, ingeniero, en este momento nosotros estamos realizando una producción masiva en la planta, una planta que tenía una capacidad de 100 millones de moscas semanales, que a través de los últimos años se tenían producciones de 20, 30 millones semanales, que hoy día se tiene ya una máxima producción de casi 92 a 95 millones de moscas estéril semanal, la cual se está dispersando. No solo el problema es Panamá, y ahora tenemos una enfermedad que es una enfermedad
transfronteriza que ha llegado a diferentes vecinos nuestros. Costa Rica y Nicaragua. Costa Rica y Nicaragua, exactamente. En este momento la operación de la planta como COPEC per se es producción del biológico, el insecto estéril, que va a coadyuvar a controlar de una forma paralela a la parte de lo que es las buenas prácticas y la medicina preventiva. La mosca estéril sola no hace el trabajo, tiene que ser un trabajo en conjunto con el productor y con los actores. Pero por ejemplo, retomemos lo que se hizo inicialmente en el año 94. Comienza a trabajar la planta, comienza a hacerse la dispersión, sobre todo hacia la frontera con Colombia. Porque allá hay... en el sur del continente existe. Allá existe el problema. Y se estaban haciendo vuelos, creo que diarios. Las frecuencias de vuelos semanales había una cantidad particular. De hecho, cuando estuve de ministro, hubo un problema con el espacio aéreo de Colombia. Complejo, sí, complejo. Es un con tema logístico. Los militares, y me tocó ir a hablar con el ministro de Agricultura para que nos permitiera la seguridad militar, permitir que los aviones de Panamá volaran hacia esa área, y creo que se hizo, pero ahora resulta que ya en el país hay focos. Ya tenemos casos en Darién, en Colón, en Coclé, en Chiriquí, pasó al lado de Costa Rica, pasó al lado de Nicaragua, y hay preocupación más arriba. Totalmente. Los países en la región en este momento están a la alerta y a la expectativa de las medidas de control y mitigación preventivas que pueden establecer en las diferentes fronteras. Viendo a Panamá, los puntos o los focos de mayor incidencia, uno de ellos es la provincia de Chiriquí, en la provincia de Darién, y pues en la área de provincias centrales son los puntos calientes que hoy día tenemos en nuestro país donde hay mayor incidencia de casos. Esos casos van ligados justamente a lo que es el reporte de información de lo que nos dan los productores o que nos dan, en este caso incluso a nivel de centro de salud, porque han habido casos en humanos. Son esos datos que nos ayudan a nosotros a establecer una medida de estrategia focalizada. Sabiendo ya cuáles son las provincias donde tenemos mayor incidencia de casos, podemos estratégicamente establecer medidas de mitigación del riesgo. En los sobrevuelos, viendo el tema de la dispersión, nosotros tenemos hoy día establecidos dos estrategias de la dispersión de la mosca estéril. Una es a través de los vuelos aéreos y la otra es a través de distribución de cámaras terrestres. Estas cámaras terrestres coadyuvan mucho en esos puntos calientes donde tenemos focos concentrados. ¿Para qué? Para mitigar y controlar en esa zona y que no haya un avance mucho más significativo en diferentes áreas donde no hay casos nuevos. La dispersión aérea, nosotros semanalmente tenemos hoy día una programación de 18 vuelos semanales. Esos 18 vuelos los estamos tratando de llevar a 20. Es un tema de una logística bastante compleja porque ya los vuelos no solo son incidencia en Panamá, sino que, como tú bien mencionas, van a Costa Rica, y la mayoría de los vuelos en este momento están haciendo programación de dispersión en Nicaragua, en la zona norte, precisamente buscando una barrera de contención y poder nuevamente retraer la erradicación del problema hacia el sur del continente. Pero, si hay algo que yo tengo que criticar a COPEC y criticar al Estado, era básicamente que necesitamos la divulgación. Es correcto. Si ustedes no comienzan a hacer una campaña como sí lo está haciendo el Ministerio de Agricultura de Costa Rica, yo sigo en Instagram y normalmente hay constantemente, señores, está el gusano, señores esto, señores, y yo veo que en Panamá es cero, no hay nada. ¿Por qué ha pasado eso? O sea, yo creo que tenemos que informar que está la mosca, que está actuando, que hay 9.000 casos, que hay tantos casos, pero señores, hay que contrarrestar esto, hay que curar, hay que usar los productos tal, o sea, tiene que haber más difusión. Sí, la estrategia de divulgación masiva es algo que se está considerando establecer de una forma rápida, porque hace falta totalmente la educación, cómo le llegamos al productor, y no solo el Ministerio de Desarrollo Pecuario y no solo COPEC. Es un trabajo que yo le he planteado y el ministro Linares lo ha tomado como una consideración de seguridad nacional y de gran importancia. Así es establecer una comunicación multiinstitucional. La policía, la Senafron, el Ministerio de Salud, buscar todos esos apoyos institucionales a nivel nacional, los gremios ganaderos, los distintos gremios que existen, inclusive medio ambiente, porque nosotros tenemos un punto importante. En las partes de nuestras áreas boscosas existen reservorios naturales que podrían estar manteniendo en esas áreas esos ciclos biológicos de las moscas. Entonces necesitamos sumar actores, necesitamos establecer una estrategia de divulgación masiva efectiva a los diferentes niveles.
Es que yo no entiendo por qué no se estableció lo que se llama un cuarto de crisis. O sea, vamos a discutir la estrategia, vamos a difundir esto y que la gente escuche toda la semana a través de radio, a través de televisión, a través de la prensa, los medios digitales, para poder decirle a la persona: alerta, esto está pasando, contrólalo así, las buenas prácticas. Claro, ese es parte del trabajo que se está estableciendo en este momento, de una estrategia dirigida justamente a activar esos switch y a poder tener esa cobertura de información que había hecho falta a través de los últimos años en relación al brote. Eso es uno de los factores, masivamente dar ese acompañamiento al productor, pero al mismo tiempo a la población general, en escuelas, a nivel de los que son colegios, pecuarios, buscar sumar. Y eso es algo que ha hecho falta, es parte de las primeras estrategias que se están tratando de impulsar, porque se necesita información, se necesita sumar actores y mucho más en estas situaciones en las que estamos, que en nuestro país tenemos casos por todos lados, y lo que necesitamos realmente es cerrar la puerta de esas heridas o de esos puntos donde la mosca pueda continuar el ciclo para coadyuvar en un sentido que estos casos vayan disminuyendo. Perfecto, yo creo que la tarea es grande. Sí. Hay muy buenos profesionales dentro de la institución. El gobierno americano, yo estuve reunido hace poco con la embajadora. Hay un interés fundamental, obviamente, y creo que hay países que deben sumarse a la cooperación. De hecho, hablé hace unos días con el ministro de Agricultura o el secretario de Agricultura de México. Hay preocupación en México también. Así que yo creo que es un haz de voluntades que al final tenemos que hacer, porque Panamá tenemos que volverlo a declarar libre. Totalmente de acuerdo con ustedes, mucho más el compromiso que se adquirió a través de ese convenio de cooperación que se firmó con Estados Unidos, independientemente de que el problema no es solo en Panamá, es una responsabilidad nacional, porque es nuestra bandera la que está al lado de la bandera de Estados Unidos, y nos toca a todos sumar y hacer que esos actores, no solo locales, sino internacionales, otros organismos internacionales, otros gobiernos se sumen a esto y trabajar juntos. Así es. Doctor, muchas gracias. Amigos, este fue el doctor Carlos Moreno hablando exclusivamente por el tema del gusano barrenador, lo que es COPEC, las acciones que están haciendo y porque tenemos que encaminarnos a tener un país libre del gusano barrenador. Soy Óscar Osorio Casal y este fue su programa El Agro Ahora. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal.